hemos visto detenidamente cómo opera el enemigo. Durante estas últimas 5 semanas hemos venido viendo todas las actividades, todas las artimañas, todas las acechanzas que el enemigo utiliza para dañar al pueblo de Dios. Esto significa que cada uno de nosotros ahora somos conscientes del poder del adversario. Así que usted ahora ya lo sabe, ya lo conoce, ya lo tiene en mente, ya conoce las diferentes tácticas que el enemigo utilizará para dañarte, para debilitarte, para descarrilarte. Y ahora tú y yo, al conocer estas cosas, estamos preparados para contrarrestar sus artimañas y para tener cuidado de no caer en sus redes. El día de hoy veremos la última estrategia que el enemigo utiliza para poder debilitarnos. El hecho de que yo lo mencione en último lugar no significa que tiene menos importancia. Al contrario, mis hermanos, esta última estrategia, de la cual hablaremos, es la más peligrosa de todas las tácticas que el enemigo utiliza para dañar al pueblo de Dios. Podríamos decir que esta última táctica le ha dado mayor éxito al enemigo de nuestras almas. Y esta última estrategia del cual quiero hablarles es el engaño. Es el engaño. La Biblia nos enseña que Satanás es el rey del engaño. En todo el universo no existe un ser más mentiroso que Satanás, más engañador que Satanás. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:43 lo siguiente, donde el Señor describe su naturaleza. Y dice así, presta atención lo que dice el versículo 43. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira lo que Jesús le dice a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora Jesús describe la naturaleza de este ser perverso y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Satanás no puede permanecer en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Satanás es por naturaleza, es en su esencia un ser mentiroso y padre de la mentira. Si en este mundo opera la mentira y la mentira se ha extendido en el mundo, es porque detrás de toda esta actividad está Satanás. El apóstol Juan, en su revelación, en Apocalipsis también nos dice lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? ¿El cual qué hace? ¿A quiénes? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Usted puede notar aquí claramente que la Escritura nos enseña de manera visible y clara y tajante que Satanás engaña al mundo. Y es por esta razón que el mundo vive sumergido en la mentira, en el caos, en la inmoralidad. En esta misma línea, el apóstol San Pablo nos dice y nos advierte de la siguiente manera. 2 de Corintios 11:3 dice así,
Pablo le dice a los corintios, pero temo que, así como la serpiente con su astucia quiso, engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted puede notar aquí, hermano, que una de las actividades, no una, sino la actividad más importante que lleva a cabo el enemigo es engañar. Pablo nos dice aquí que Satanás es tan astuto que fue capaz de engañar a Adán y a Eva para que ellos tropezaran y cayeran en el pecado. Y si Eva fue engañado por Satanás, Eva, que no poseía esta naturaleza pecaminosa, ella fue engañada por este ser astuto. Eso significa que también nosotros podemos extraviarnos del camino correcto del Señor. Ninguno de nosotros está libre de las mentiras, del engaño de este ser perverso que activamente está promoviendo sus mentiras en el mundo. Pero note algo interesante aquí, amado hermano. Pablo nos dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Esto nos habla de que Satanás puso su mirada en la mente de Eva. Puedes notar aquí que Satanás lo primero que hizo fue apuntar el pensamiento, el entendimiento de Eva. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual, el blanco del ataque de Satanás es la mente del creyente. Satanás quiere confundirnos con sus mentiras. Satanás quiere engañarnos, marearnos mentalmente, confundirnos mentalmente. Él promueve sus mentiras y nos confunde tanto que nosotros no podemos discernir entre la verdad y la mentira. Eva fue confundida. Eva fue engañada. La mente de Eva quedó sacudida por las artimañas de Satanás. Y lo mismo quiere hacer contigo, conmigo. El blanco del enemigo es nuestra mente. Satanás quiere conquistar tu mente, quiere capturar tu mente, quiere saturar tu mente de sus engaños. ¿Sabes por qué? Porque la mente es el centro de nuestros pensamientos. Porque es la mente por medio de la cual el Señor nos va a dirigir. Satanás no quiere que en nuestra mente podamos conocer la voluntad verdadera de Dios. Por esa razón es que Satanás lo primero que quiere capturar es nuestra mente. Es por esta razón que la Biblia pone tanto énfasis en la mente y constantemente la Biblia nos amonesta a que cuidemos nuestra mente, que podamos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Pablo le dice a los romanos en capítulo 12, versículo 2, les dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? ¿Cómo me transformo? ¿Cómo no me puedo conformar a este mundo? Pablo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted puede notar aquí, querido hermano, que los romanos se querían llevar una transformada, era solamente posible por medio de la renovación de sus entendimientos. También Pablo le dice a los efesios lo siguiente, en el versículo 22 al 23 del capítulo 4, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? ¿Qué está qué? Corrompido por los deseos engañosos. Detrás de eso está Satanás. ¿Y cómo me voy a renovar? ¿Cómo me voy a despojar? ¿Cómo voy a renunciar a esa vida pasada? ¿Cómo voy a cambiar mi vida pasada? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Puedes notar cómo la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que cuidar nuestra mente? Tenemos que cuidar nuestra mente. La vida del creyente
es transformada mediante la renovación del entendimiento, mediante la renovación del pensamiento. Nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser formateada, tiene que ser constantemente limpiada de todos esos paradigmas, ideologías, cosmovisiones que han corrompido nuestra vida pasada. Y la forma en que el Señor limpia, renueva nuestra mente es a través de su poderosa palabra. La palabra de Dios ilumina nuestra mente, la transforma, la renueva, la limpia para que podamos seguir la voluntad revelada de Dios. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 17:17 en su oración sacerdotal: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad que nos puede limpiar, la única verdad que nos puede santificar es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra escrita. Por esta razón es que Satanás le interesa tanto tu mente. A Satanás le interesa tanto tu mente, que él quiere capturar la mente del creyente. Él quiere conquistar la mente del creyente. ¿Estamos aquí, hermanos? Satanás le encanta tu mente. Él quiere tu mente. No le importa otra cosa que no sea capturar, conquistar tu mente, para que de esa manera, al conquistar tu mente, conquista tu voluntad. Al conquistar tu voluntad, conquista tus decisiones. Al conquistar tus decisiones, conquista y captura tu cuerpo y tu mente y te arrastra al engaño, al abismo. ¿Qué el enemigo quiere hacer con tu vida? Él quiere de una u otra manera gobernar tus pensamientos a través de sus mentiras. Por esta razón, hermano amado, tenga cuidado. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que mira en las redes sociales? Porque a través de eso Satanás entra a tu mente. Cuidado lo que está escuchando, lo que está oyendo, lo que está mirando, porque Satanás entra, sus pensamientos, sus ideologías, entra a través de lo que ves y a través de lo que oyes. Tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que cuidar tu mente. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué tenemos que hacer? Pensar. O sea, Pablo me dice que yo tengo que pensar en lo que es verdadero, tengo que pensar en lo que es justo, tengo que pensar en lo que es puro, tengo que pensar en lo que es amable, tengo que pensar en cosas dignas, donde hay virtud, porque eso es bueno para mi alma. Si tú cuidas tus pensamientos y cuidas tu mente y la renuevas constantemente a través de la palabra de Dios, tus decisiones serán mejores. El camino, las cosas que vas a decidir serán conformes a la palabra del Señor. No vas a descarrilarte. No vas a tomar decisiones basadas en tu emocionalismo o en lo que el enemigo quiere que tú pienses o decidas, sino que vas a tomar mejores decisiones para tu familia, para tu hogar, para tu esposa, para tu vida espiritual. Pero el hombre que vive sumergido en el engaño y en el dominio del enemigo toma decisiones a la ligera que lo descarrilan del camino y juntamente con él sufre la familia y sufren los niños. Si nuestra mente está gobernada por la palabra de Dios, cada día tomaremos mejores decisiones porque vamos a ser guiados, iluminados por la santa palabra de Dios. Cuando tú vas al médico, el médico te dice: tú eres lo que comes. Y la Biblia te dice: tú eres lo que piensas. Tú vas a vivir como piensas. Vas a vivir y actuar y decidir
conforme a tus pensamientos. Proverbios 23:7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es por esta razón que el enemigo quiere conquistar tu mente por medio de tus mentiras. Él quiere de alguna manera confundirte, como lo hizo con Eva. Por lo tanto, Satanás tiene a su disposición un sinnúmero de recursos. Es experto en engañar. Él es el rey del engaño. Tiene multiformes maneras de llevar a cabo esta obra de engañar a la iglesia. En esta mañana, permíteme mostrarte cómo Satanás ejerce este oficio del engaño a través de 3 actividades o 3 acciones bien marcadas que tú lo puedes corroborar. La primera, o en primer lugar, o la primera actividad, o la primera acción que Satanás lleva a cabo activamente es, en primer lugar, cuestionar. Satanás lo cuestiona todo. Satanás quiere cuestionar todo, pero especialmente Satanás se dedica a cuestionar la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere cuestionar, poner en tela de juicio las verdades reveladas en la santa palabra de Dios. Satanás está en contra de toda la doctrina sana que la iglesia ha pregonado a lo largo de su historia. Satanás se dedica a cuestionar la verdad revelada en la palabra de Dios. Y esta actividad lo podemos ver desde el principio en el libro de Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol prohibido, ellos estaban allí cerca del árbol, especialmente Eva. Eva no tenía por qué comer, mucho menos ni siquiera tocar ese árbol y el fruto prohibido. Pero Satanás, que es tan astuto y mentiroso, le dijo a Eva de la siguiente manera. Ya lo hemos leído, pero permíteme recordarte este pasaje de Génesis 3:1, donde Satanás le dice de la siguiente manera: con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Mira cómo Satanás cuestiona la demanda, la prohibición de Dios. ¿Notas cómo Satanás se presenta? Le está diciendo a Eva: creo que tienes que pensarlo mejor, Eva, no creo que Dios tenga la razón. Con que Dios te ha dicho que no comas, yo que tú no lo creo, yo que tú lo cuestiono, yo que tú no me dejas engañar. Quizás, Eva, no tengas que pensar mejor porque creo que Dios se ha equivocado aquí. Eso es lo que hace Satanás a lo largo de la historia. Se ha dedicado constantemente a cuestionar, a negar la palabra de Dios. Lo sigue haciendo hoy en día. Hoy en día Satanás sigue susurrando en nuestra mente de que la palabra de Dios no tiene relevancia, no tiene importancia. Satanás quiere que tú mires la Biblia con liviandad, como algo sin importancia, como algo sin relevancia. Satanás se ha dedicado a lo largo de los siglos a desprestigiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no la leas. ¿Para qué? Para que no confíes en ella. ¿Para qué? Para que no la tomes con seriedad y con reverencia. Eso es lo que quiere el enemigo. Él quiere que nosotros creamos que estudiar la Biblia no es necesario, que no es importante, que no es vital. Él quiere que tú te alejes de la Biblia. Él quiere que tú te alejes de la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad de Dios. Aquí está la mente, la voluntad del Señor para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar, para tu joven. Toda la santa voluntad de Dios está aquí. Pero el enemigo no quiere que tú la leas. Por eso la cuestiona. Por esa razón la toma como algo sin importancia y él quiere hacerte creer que este libro no es relevante para ti en pleno siglo XXI. Pero sí lo es. Es mentiroso. Él es mentiroso. Hay un gran grupo de iglesias en el mundo que ya han creído esta mentira. Y estos hermanos dicen: la doctrina no importa. ¿Qué quiere Satanás? Hermano, ¿has escuchado esto? Esta frase es muy común en el mundo del cristianismo.
especialmente en medio del cristianismo moderno de hoy en día. Dicen, la doctrina no importa. O sea, si esto lo dijera un ateo, si esto lo dijera una persona que no conoce a Dios, no nos sorprendería. Pero si esto lo dice un pastor, un predicador, una comunidad cristiana, si esto lo dice iglesias evangélicas, entre comillas, y ellos dicen que la doctrina no importa, esto llama mucho la atención. En una de sus predicaciones, Dante Gebel dijo, yo estoy por encima de la doctrina. Por esa razón que estos predicadores nunca hablarán de doctrina, nunca hablan de la obra de Cristo, nunca hablan de la persona de Cristo, nunca hablan de la Santísima Trinidad, nunca hablan de la persona del Espíritu Santo, nunca van a hablar acerca de las obras de Satanás, jamás, no les importa la doctrina, no les importa. Sus enseñanzas son humanistas. Sus enseñanzas tienen que ver con el ego, la motivación personal, el desarrollo personal. Tiene que ver con la riqueza, cómo ser próspero. Sus mensajes son como una terapia psicológica, llenas totalmente de humanismo. Lo mismo hace Yesenia Ten, lo mismo hacen los predicadores. La mayoría de ellos están en las redes sociales. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de toda esta dinámica de desprestigiar las Sagradas Escrituras? ¿Quién está detrás de toda esta obra de poner en tela de juicio la palabra de Dios? ¿Quién está? ¿No es Satanás? ¿No es él? Él es el que está detrás de todo esto. Él quiere desprestigiar a la iglesia. Es por esta razón, hermano, a causa que la doctrina, a causa de que el estudio profundo de la revelación se ha puesto a un lado, la mayoría de las iglesias se han vuelto débiles. Débiles en el conocimiento de Dios. Que cuando soplan los vientos de la falsa enseñanza, esas iglesias que no tienen conocimiento de doctrina, no saben discernir entre lo verdadero y lo puro y son arrastrados, son barridos por la corriente de las falsas enseñanzas. Son como niños fáciles de manipular. Un creyente que no conoce la palabra, un creyente que no tiene entendimiento profundo de la escritura es como un niño manipulable, fácilmente engañable. Eso es lo que pasa con el creyente hoy en día, que no procura profundizar en la palabra del Señor, que no le interesa profundizar en las cosas del Señor, en la revelación bíblica, que no quiere conocer profundamente la palabra de Dios. Serán fácilmente manipulables. Las falsas enseñanzas vendrán a su vida y no podrán discernir entre la verdad y la mentira y se dejarán arrastrar por esa corriente. Sus mentes serán capturadas. Por esta razón, Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14, Pablo dice, así ya no seremos niños fluctuantes. Usted sabe que un niño es indeciso, un niño es inestable. Llevados por doquier todo viento de doctrina. Parece una doctrina por aquí, te conquistó. Otra doctrina por aquí, te conquistó. Otra doctrina por aquí, te conquistó. Un apóstol apareció por ahí con una falsa enseñanza y te arrastró. Uno no estudia la Biblia. Que no te interesa estudiar la Biblia. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira lo que Satanás hace, amado hermano. Satanás se ha dedicado a lo largo de los siglos a cuestionar la palabra de Dios, a desprestigiar la palabra de Dios. Para que tú no lo leas, no la estudias y no la tomes con importancia. El emocionalismo ha entrado a la iglesia. Hoy día los predicadores dicen, hermanos, la doctrina no importa. Lo que importa es el amor. El amor, amemos a Jesús y suficiente, y eso basta. Pero ¿a qué Jesús te estás hablando? ¿A qué Jesús te estás refiriendo? ¿Qué Jesús? Porque al Jesús de la Biblia le importaba la verdad, le importaba la doctrina, le importaba la enseñanza verdadera. A los santos apóstoles les importaba la doctrina. Es más, ellos la defendieron con su propia vida. Pablo, Pedro, Juan defendieron la sana doctrina con sus propias vidas. ¿Cómo que no les va a importar la doctrina?
Cuando una iglesia, cuando un pastor estudia la escritura, profundiza en la palabra y la defiende, ¿sabes cómo le catalogan? Le catalogan como alguien que tiene falta de amor. O sea que porque cuando uno predica la verdad, ya es alguien falta de amor. A eso hemos llegado. Al que predica la verdad, se le desprestigia. Y al que predica la mentira, se le ama. A ese punto hemos llegado en este tiempo, queridos hermanos. Satanás quiere hacerte creer esto. Él anhela constantemente que tú no confíes, ni escuches, ni ames la palabra de Dios. Por eso Satanás se ha dedicado desde el principio a cuestionar, en primer lugar, la palabra de Dios. Luego, Satanás no se queda con eso. Satanás no solamente constantemente a lo largo de la historia ha tratado de cuestionar, de desprestigiar la verdad de la revelación de Dios, sino que también Satanás se dedica a deformar la palabra de Dios. O sea, Satanás no solamente la cuestiona, la desprestigia, sino que también Satanás la va a deformar la verdad bíblica. Satanás es un experto en torcer la palabra de Dios. Cuando Eva le dijo a Satanás que Dios les había prohibido que ellos comieran el fruto prohibido, Satanás intentó cuestionarlo. Pero no solamente cuestionarlo, sino que Satanás fue tan astuto que tergiversó la palabra. Génesis 3:2 dice lo siguiente: la mujer respondió a la serpiente ante la pregunta que Satanás le había planteado. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dijo Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios a Eva y a Adán? No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esa era la seria advertencia de nuestro Dios Todopoderoso para Adán y Eva. Que no comieran, que no tocaran ese árbol. Pero mire cómo Satanás responde. Satanás, tan listo, tan astuto, tan malévolo, tan perverso, tan mentiroso que es, le dice a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, ¡eso es mentira! Mira cómo Satanás tuerce la palabra, tuerce la verdad de Dios. Mire cómo la tergiversa, mire cómo la contradice. Nos ha dicho moriréis, pero Satanás dice: no, eso no es cierto. Si no cometas adulterio. ¿Qué dice Satanás en la mente? Sigue nomás, no se va a enterar tu esposa. Sigue nomás haciendo lo que te da la gana. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Mire cuán perverso es Satanás, mire cuán mentiroso es Satanás. Le dijo a Eva que si ella comía del fruto prohibido sería como Dios. Mira qué mentiroso, hasta qué punto es la mentira del enemigo. Satanás alteró la palabra de Dios, la adaptó a sus planes y luego hizo creer a Eva que ella sería una diosa. Se comía el fruto prohibido. A esto se ha dedicado Satanás, no solamente a cuestionar la palabra, a denigrar y difamar la palabra, sino que también a deformar, a torcer, a alterar la santa palabra de Dios. Y para esto Satanás tiene mucha ventaja. ¿Sabes cuál es su ventaja? Es que Satanás sabe la Biblia. Satanás es un gran teólogo. Satanás es un erudito
experto en las ciencias bíblicas, conoce de memoria cada versículo de la Biblia, se lo sabe de tapa a tapa, conoce todas las doctrinas, él conoce la verdad, él conoce todos los fundamentos de la fe cristiana, él sabe lo que cree cada persona, él lo sabe, lo conoce, toda la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, en uno de sus ataques para convencer a Jesús que se lanzara del pináculo del templo, ¿saben lo que es Satanás? Satanás no cita a Aristóteles, Satanás no cita a Platón, Satanás no cita a los estoicos, no cita a un filósofo, Satanás cita la Biblia. Para hacer caer a Jesús en su trampa, le persuadió citando el Salmo 91, 11 al 12, que dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás cita este texto no con buena intención, ni dentro de la fidelidad, sino que Satanás cita este texto fuera de contexto para hacer creer a Jesús que si él se lanza del pináculo, Dios vendrá con sus ángeles a rescatarlo. El atrevimiento de Satanás es doble. Por una parte, tuerce la palabra, y por otra parte, se atreve a tentar al Señor. Y es por esta razón que Jesús no se queda callado, porque Jesús también conoce la palabra, estudió la palabra, conoció y creció en la palabra, y cita y responde con Deuteronomio capítulo 6 y 16. Y dice así: no tentarás a Jehová vuestro Dios. Jesús respondió con la escritura, respondió con la palabra de Dios, y Satanás no le quedó otra cosa que huir de su presencia. ¿Puedes notar cómo Satanás se dedica a torcer la palabra de Dios? Por eso es que Satanás es muy inteligente, es un ser muy capacitado para tergiversar la palabra de Dios. Satanás puede es experto en tomar la verdad de Dios porque la conoce y luego la mezcla con un poquitito de error. No es que la enseñanza de Satanás sea claramente, evidentemente torcida. No, es que Satanás no quiere que tú te des cuenta de esto. No, Satanás no quiere que tú te des cuenta al toque, porque si Satanás te daría una enseñanza claramente errónea, tú te darías cuenta, pero no lo hace. Satanás toma la verdad de Dios y la contamina con unas cuantas gotitas de error. Todo parece verdad, todo luce como verdad. En esto consiste la trampa del enemigo. Es por esta razón que muchas personas caen en el engaño de Satanás. Es más, imagínate que la iglesia de Galacia, que fue una iglesia fundada por Pablo, enseñada por Pablo, edificada por Pablo, y apenas Pablo se ausentó de la iglesia, Satanás entró con sus falsos maestros y logró persuadir a los creyentes de Galacia. Cuando Pablo se enteró de que los falsos maestros judaizantes habían penetrado las regiones de Galacia con sus falsas enseñanzas, no se indignó, no con los falsos maestros, no con otras personas, se indignó con los gálatas porque ellos se dejaron engañar. Dice así Gálatas 1:6, Pablo dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué cosa? Un evangelio diferente, un evangelio que yo no los enseñé. Imagínate si las iglesias que fueron fundadas por Pablo, instruidas por Pablo, fueron engañadas. ¿Nosotros estamos libres de eso? ¿Eso nosotros tampoco no caeremos en eso? El enemigo fue tan astuto que diseñó un evangelio
idéntico a la de Pablo, idéntico a la verdad. Pero Pablo lo llama aquí un evangelio diferente, es decir, un evangelio inventado por Satanás, un evangelio que no salva, un evangelio que Satanás utilizó para que la iglesia de los Gálatas pudieran ser descarrilados de la verdad del evangelio. Hermanos, esto no debe sorprendernos, porque Satanás es experto en teología. Por esta razón tú tienes que estudiar la Biblia. Por esta razón tú tienes que dedicarte al estudio profundo de la Escritura, escudriñar la Escritura con profundidad, porque si tú no estudias la palabra de Dios, serás la próxima víctima del enemigo. Todos los que no conocen la palabra de Dios son víctimas del enemigo, víctimas susceptibles al engaño. Por esta razón Pablo nos enseña, nos amonesta a que nosotros crezcamos, maduremos en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice lo siguiente, 1 Pedro 2:2. Y desead como niños recién nacidos. Cosa lo que tenemos que desear como niños recién nacidos, la leche espiritual. ¿Cuál es esa leche espiritual? La palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé recién nacido debe lactar la leche materna. No hay ninguna leche que pueda igualarse a la leche, a la calidad de la leche materna. La leche materna es nutritiva para el bebé, le da fortaleza, le da crecimiento, le da buena salud. Pero si tú le das una leche adulterada, ese niño se va a enfermar, se va a debilitar, va a ser esquelético, un niño está proclive a la enfermedad. Y Pablo dice, ustedes que son creyentes, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual, deseen la palabra de Dios. Esta es su leche espiritual para ustedes, le dice Pedro a la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia no desee la palabra? Así como un bebé innatamente busca. No necesitas educar al niño no se le educa. No, el bebé sabe susurrar. Mis hijos nacieron, inmediatamente buscan el seno de mi esposa y inmediatamente anhelan la leche. A ese bebé no tienes que obligarle a mamar. Él desea mamar. Y un creyente que ha nacido de nuevo, no se le obliga a estudiar. Anhela estudiarla. Es una de las marcas distintivas del verdadero creyente. Anhela en el profundo de su corazón estudiar la palabra del Señor. Pero el que no ha nacido de nuevo no anhela nada. Lo que anhela es la leche adulterada que predica Yesenia Ten, Denta Hebel, Guillermo Maldonado, todos esos falsos predicadores que se dedican a dar enseñanzas adulteradas. Es una leche espiritual adulterada que te va a hacer daño, que te lastima, que te tiene escuálido en tu vida espiritual. Por esto estás atollado y atrapado en muchas cosas de las cuales no puedes salir. Queridos hermanos, Satanás deforma la verdad de Dios. Todas las falsas enseñanzas, todas las diferentes sectas que existen en el mundo, es obra del enemigo. Son doctrinas de demonios. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 de su primera carta, le dice, pero el Espíritu dice, oh hermano, ¿quién dice? El Espíritu. El Espíritu Santo le mostró a Pablo. El Espíritu Santo le reveló a Pablo lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Hoy estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que Pablo le mostró en el Espíritu a este hombre? ¿Qué es lo que el Señor le mostró a Pablo? Le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Y qué es lo que van a prestar atención? ¿Qué es lo que van a querer? ¿Qué es lo que van a buscar? Prestando atención a espíritus engañadores. ¿Cómo es Satanás? Un espíritu engañador. Y
a doctrinas de demonios. Aquí en la ciudad de Ica hay una iglesia que se llama Dios es Amor, donde ellos supuestamente hacen obras de milagros para la iglesia y piden plata. El que tiene 1000 soles, venga y reciba su milagro. Y la gente tan estúpida, tan recontra, mega estúpido, regalan su plata por una supuesta sanidad a ellos. ¿Eso es evangelio o no es evangelio? Eso es herejía, obra de Satanás, porque Satanás también sabe sanar, sabe imitar la obra del Señor. Eso es lo que está pasando en el mundo ahorita. La verdad ya no importa, la doctrina ya no importa, ya no interesa a la gente. ¿Presta más atención a qué? ¿Qué es lo que más le interesa? Los espíritus engañadores. Hermanos, Satanás sigue obrando en el mundo de esta manera, deformando la verdad. Y yo quiero decirte algo aquí. Y voy a cerrar este segundo punto diciendo de esta manera, hermano. Quiero pedirte, hermano, hermana, que usted no vea la falsa enseñanza como algo inofensivo. Esto es lo peor de las actitudes de los creyentes evangélicos del siglo XXI. Ve la falsa enseñanza como algo inofensivo. No lo veas así. Satanás quiere que tú veas estas cosas de la siguiente manera. No. Cuando Pablo se enteró de que los Gálatas habían sido engañados por una falsa enseñanza, ¿cómo reaccionó Pablo? Pablo dijo, ay, qué pena por los hermanos que se han dejado de engañar, pobrecitos, ay, que se queden ahí nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Dios los sacará de eso. ¿En caso Pablo se quedó con los brazos cruzados cuando se enteró de que la iglesia de las Galacias habían sido arrastrados por el error? ¿Él se quedó así, quietecito? Pablo reaccionó con furia. Reaccionó como debe reaccionar un hombre de Dios consumido por el celo de la gloria y de la verdad del evangelio. Pablo no se quedó con los brazos cruzados, sino que vio allí algo peligroso, algo gravísimo, porque la falsa enseñanza es peligrosa, es un veneno mortal para el creyente, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y tenemos que defender la verdad de Dios. Tenemos que defender la santa palabra de Dios. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Jamás, jamás podemos permitir que el enemigo siga desparramando sus enseñanzas mientras la iglesia se duerme. ¡No! No podemos permitir que Satanás avance y avance y avance con sus mentiras. Y la iglesia calle, 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 calle. Tenemos que defender la verdad. En tercer lugar, no solamente Satanás desprestigia la palabra y luego la deforma, la tuerce, sino que Satanás también se dedica a difundir. Pero ¿qué es lo que difunde Satanás? ¿Qué es lo que promueve Satanás? ¿Qué es lo que marketinea Satanás? La falsa enseñanza, su falsa teología. Y para esto, Satanás se sirve de sus ministros, los falsos maestros. Satanás tiene sus predicadores, tiene sus portavoces en el mundo, los cuales promueven sus mentiras. ¿Y sabes, iglesia, cuál es una de las características más llamativas de estos falsos maestros que están caminando por el mundo, dominados y inspirados por Satanás? Es que estos predicadores lucen inofensivos. Parecerían hombres de Dios. Parecerían hombres respetables. Parecerían hombres muy buenitos. Se presentan amablemente, una Biblia en la mano. Pero en realidad, en el fondo, se dedican a promover enseñanzas diabólicas que Pablo llama doctrinas de demonios.
Pablo nos advierte en 2 Corintios 11, 13 al 14. Porque estos falsos apóstoles que habían invadido Corintios, ¿cómo son? Obreros fraudulentos. ¿Cómo se disfrazan? Que se disfrazan ¿de qué? ¿Están aquí, hermanos? ¿Cómo se disfrazan estos obreros fraudulentos? Mire cómo califica Pablo a todos los que se hacen llamar apóstoles de Cristo, pero que en realidad no predican acerca de Cristo, ni de su obra, ni de su sacrificio, sino que Pablo los cataloga obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero que en realidad no lo son. Versículo 14. Y esto no es sorprendente, dice Pablo, porque el mismísimo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hermano, ¿sabes cuál es lo más intrigante de este pasaje? Es que Pablo nos dice que Satanás se presenta no como alguien repugnante, no como alguien perverso. Si Satanás se presentara ante nosotros en su mismísima naturaleza, nosotros lo rechazaríamos al toque. Pero Satanás nunca se presenta a la iglesia como un ser repugnante, como un ser malévolo, jamás lo hace. Satanás se presenta a la iglesia disfrazado de ángel de luz. Y lo mismo hace los que le siguen, los que promueven sus falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para que no te des cuenta que el que está delante de ti es un lobo rapaz. Para que te des cuenta que el que está delante de ti no es un siervo del Señor, sino que en realidad es alguien que puede citar la Biblia, que puede citar un versículo, pero que hace igual que Satanás, citarlo fuera de contexto para sus propios intereses, porque eso es lo que hace un hombre que no se dedica a predicar la palabra de Dios con fidelidad. No está de parte de Dios, sino parte de Satanás. Y escúcheme bien aquí, hermanos. Aunque esto ya lo dije en mi introducción hace algunas semanas atrás, permíteme repetirlo. Satanás, para que sus enseñanzas tengan peso, tengan aceptación en medio del pueblo de Dios, Satanás le da ciertas cualidades a sus ministros, los cuales pueden hacer milagros, pueden hacer señales. Imagínate, estos falsos profetas pueden hacer por la obra y el poder de Satanás, pueden hacer señales y milagros, aparentemente. Jesús dijo en Mateo 24 siguiente, lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mire la advertencia de Cristo. ¿Y qué harán? Y mostrarán, ¿qué cosa? Grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Porque harán señales, porque harán milagros, para así engañar, de ser posible, aún ¿a quién? A los escogidos. Esto es lo que hacen los falsos profetas. Hacen sus cruzadas de milagros, hacen sus campañas de milagros. Ellos quieren que vean que hacen milagros para que la gente los siga, para que la gente diga, son siervos del Señor. Hermano, usted no tiene que dejarse llevar por los milagros. Eso no es lo que determina el carácter de un siervo verdadero, sino lo que ese verdadero hombre es en carácter y en la exposición de la palabra de Dios en su vida. ¿Y sabe lo que más me aterra, hermanos, amados? Es que la Biblia nos amonesta y nos advierte que en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, estos falsos profetas, por el poder de Satanás, harán obras extraordinarias, señales extraordinarias. Es más, ahora mismo hay un hombre en Brasil, en verdad no solamente hay uno, sino varios, pero hay un predicador en Brasil que dice que es Jesús encarnado.
Y este hombre se viste de blanco y tiene una iglesia gigantesca. Y esas personas le dan miles de dólares, miles de soles, le dan mucho dinero y este hombre hace señales y prodigios, sana a los paralíticos, hace cosas maravillosas y la gente acude y él dice que es Cristo, pero nunca enseña la verdad. Eso hará Satanás en los últimos tiempos, dice Pablo. En 2 Tesalonicenses 2:9 al 10, mire, lea conmigo lo que va a pasar. El advenimiento de este impío, que es Satanás, que es el falso profeta, dice, ¿obra de quién? ¿Obra de quién? ¿Cómo irá? Irá acompañado ¿de qué? De hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo ¿qué? Engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso hará Satanás para engañar a los que no recibieron la verdad de la palabra de Dios. Pero míos, amados hermanos, hoy en día estamos en tiempos muy peligrosos porque Satanás está poblando el mundo con sus falsos apóstoles, con sus falsos profetas, con sus falsos maestros. Los templos están llenos de estos impíos hombres que promueven las enseñanzas de Satanás. Si Pablo en su tiempo tuvo que lidiar con estos hombres, mucho más nosotros en este tiempo. Por eso Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en su despedida en la ciudad de Mileto, en Hechos 20:29 al 30, Pablo en su despedida les advierte a los pastores y les dice, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar después de la partida de Pablo? Entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes? Lobos rapaces. ¿Qué es lo que harán con el pueblo de Dios? Dice que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí discípulos. Una de las características de Satanás es que él no perdona el rebaño. Él no tiene misericordia de la iglesia. La destruye. Destruye el pueblo de Dios. No perdonará el rebaño como lobo rapaz que jamás perdona una oveja. De la misma forma, los falsos profetas que están siendo inspirados por Satanás no perdonarán al pueblo de Dios, sino que al contrario, destruirán por medio de sus falsas enseñanzas. Detrás de todo esto está Satanás, que destruye a la iglesia, destruye al pueblo de Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no caer en la trampa del enemigo? ¿Cuál es el antídoto, pastor? Pastor, dígame, ¿cuál es el antídoto para yo no dejarme engañar por el enemigo? Pastor, dígame, ¿cuál es mi deber? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para no dejarme arrastrar por la falsa enseñanza del enemigo? Pastor, dígame, ¿cuál es el antídoto? Lea la Biblia. Profundice en ella. Dedíquese a estudiarla. Invierta en algunos libros de autoayuda que le pueden ayudar a comprender mejor la santa palabra de Dios. Por favor, preocúpate por tu alma, por tu santidad, por la de tu esposa, por la de tus hijos. Por favor, no te duermas bajo tus laureles. Satanás se dedica constantemente a cuestionar y a deformar la palabra de Dios, pero también se dedica a difundir por el mundo sus falsas y peligrosas enseñanzas a través de falsos maestros. La única forma en que nosotros podemos contrarrestar esta astucia del enemigo es que nosotros también conozcamos la verdad, abracemos la verdad, defendamos la verdad
y proclamemos la verdad. Mientras Satanás se dedica a engañar, nosotros nos dedicaremos a difundir la verdad del Evangelio. Esta es la misión que yo tengo en mente aquí delante de ustedes, hermanos. Que durante estas 5 semanas seguidas, en contra de su absoluto desinterés de alguno de ustedes, me he dedicado, me he esmerado con una profunda reverencia en el Señor a mostrarles a ustedes estas 5 tácticas del enemigo, las cuales son la tentación, la acusación, la opresión, la obstaculización y el engaño. Hermano mío, ahora usted es consciente de cómo trabaja Satanás. Ahora usted sabe cómo opera el enemigo. Si usted está luchando con la tentación, ¿sabe quién está detrás de eso? Si usted siente culpa de alguno de sus pecados que ha cometido, usted sabe quién está detrás de esto. Si usted está siendo sacudido en su fe a través de muchas diferentes pruebas, ¿sabe usted quién está detrás de esto? Si usted no está creciendo en su vida espiritual, usted sabe quién lo está obstaculizando. Si usted no está permaneciendo en la palabra de Dios, si a usted no le interesa la Biblia ni estudiarla, ¿sabe usted quién ha capturado su mente? Hermano, les he advertido con todo mi corazón y les he enseñado todo este consejo de Dios para que usted ahora, al ser consciente de cómo opera Satanás, pueda usted contrarrestarlo, pueda usted pelear la buena batalla, pueda usted seguir luchando, pueda usted mirar delante y mirar a Cristo, su capitán, quien pelea juntamente con usted y quien nunca lo va a abandonar cuando usted se pone en la brecha y pelea por defender la verdad del Evangelio. Usted ya lo sabe. Usted ya sabe cómo opera el enemigo. Así que, hermano, las próximas semanas también les estaré enseñando cómo podemos nosotros no solamente mirar a Cristo, sino también usar los recursos que Él nos ha dado. Vestirnos de toda la armadura que el Señor nos ha provisto en su santa misericordia. ¿Para qué? Para no caer en su tentación, para no caer en las acusaciones, para no caer en la opresión, para no caer en la obstaculización, para no caer en el engaño del enemigo y salir vencedores. Porque el que tiene que huir no es el creyente, el que tiene que huir es Satanás. El pueblo de Dios no retrocede. Son las huestes del mal que tienen que retroceder, amados hermanos. Dios les bendiga. Eso es todo lo que en esta mañana quería mostrarles a todos ustedes.